¿Cómo de buenos son estos Ángeles Lakers? Un equipo que ha dejado salir a LeBron James, que ha recibido a Walker Kessler, que ha añadido a nombres como Quentin Grimes, Colin Sexton, Sandro Mamukelashvili y que ha sido realmente protagonista durante estas últimas semanas en el mercado. Pues a todo esto vamos a tratar de responder en este vídeo. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, bienvenidos a Club CBA, soy comentarista NBA en Prime Video, me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la nota que le pones al mercado de Los Ángeles Lakers. Vamos con el vídeo, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a Club CBA. Los Lakers son el protagonista de este vídeo. Vamos a hablar en profundidad de lo que han hecho durante este mercado, de las opciones que tienen para poder asaltar la conferencia oeste y si son un mejor o un peor equipo comparado con el de esta última temporada 25-26. Los Lakers han sido, como decía antes, uno de los grandes protagonistas, incluso antes de que arrancase el mercado, por la renovación de Austin Reeves, por la salida de LeBron James y porque en general mucha gente sigue a Los Ángeles Lakers. Y como siempre hay que empezar contextualizando todo. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué dejaron salir a tantos jugadores. Los Lakers no podrán contar esta temporada con Rui Hachimura, que puso rumbo a Los Ángeles Clippers por 28 millones y 2 temporadas con una opción de equipo en la segunda campaña. Jackson Hayes también puso rumbo a otro destino, en este caso a los Utah Jazz, por 12,4 millones y 2 temporadas. Seguidamente, Marcus Smart se irá con Ime Udoka a los Houston Rockets después de haber rechazado su opción de jugador y firmar por 2 temporadas y 13 millones de dólares. Quizá más sorprendente fue la salida de Luke Kennard por 13 millones y 2 temporadas en los Phoenix Suns. Por otro lado, Nick Smith Jr., pues los Lakers rechazaron su opción de equipo y se convierte en agente libre sin restricciones. Mientras que ya en última instancia, los Lakers traspasaron a DeAndre Ayton a los Washington Wizards por Jaden Hardy y 2 segundas rondas. Y luego está la cuestión de LeBron James, que es una gran incógnita que no sabemos dónde va a ir, pero que para los Lakers les interesa cuanto antes que se resuelva la situación por el espacio salarial que ocupa LeBron como agente libre. Tenéis un vídeo aquí en el canal explicando con detenimiento la situación y el contexto de LeBron James y dónde podría recalar, así que tampoco voy a perder mucho tiempo con el caso del Rey. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho los Lakers durante estas últimas semanas, apenas 8 días de mercado, pero ya llevaban trabajando mucho tiempo atrás para poder completar esta rotación y para poder llevar a cabo un plan como este. Luego os daré mi opinión al respecto, pero antes, como siempre, vamos a poner en contexto, vamos a informar un poco de lo que ha sucedido en estas últimas semanas en la franquicia angelina. El primer movimiento fue la renovación de Austin Reeves por 4 años y 184,7 millones de dólares, un salario máximo con una opción de jugador en el último curso. Eligieron en el draft a Cameron Carr, que bueno, pues fue un traspaso por dinero, y la elección de Sergio de la Rea en el pick, creo que fue en el pick número 25, si no me falla la memoria. Luego llegaría Walker Kessler, 4 años, 130 millones de dólares en una operación de sign and trade con los Utah Jazz, donde intercambiaron, donde enviaron el swap de primera ronda de 2028, el swap de primera ronda de 2030 y después, y más importante, la primera ronda de 2031 y la primera ronda de 2033. En definitiva, y si todo sale bien para Los Ángeles Lakers, esto va a ser una operación donde solamente han enviado 2 primeras rondas, porque los swaps, en condiciones normales, los Lakers van a ser un mejor equipo que los Utah Jazz. Eso significa que solamente podrán convertir el conjunto de Salt Lake City las primeras rondas de 2031 y 2033, las cuales, como siempre, van a ser realmente valiosas porque queda mucho tiempo por delante. Luego firmaron a Sandro Mamukelashvili por 52 millones y 4 años con opción de jugador en el último curso. Quentin Grimes también 4 años por 60 millones de dólares con opción de jugador. Colin Sexton apenas 2 años y 19,2 millones de dólares, un precio bastante asequible por el ex de los Utah Jazz, de los Charlotte Hornets y por
otros tantos miles de equipos, y luego por ahora tienen 3 jugadores en contrato dual confirmados: Chris Mañón, que repite el año pasado, Peter Suder y Aka Okerke. ¿Cómo puede quedar la rotación de Los Ángeles Lakers? A mi modo de ver, y la lógica me invita a pensar en ello, aunque bueno, cada uno puede tener su visión, el quinteto titular de los Lakers sería el siguiente ahora mismo. De puesto de base o de guard, como lo queramos llamar, Austin Reeves, acompañándole en el puesto de 2 Quentin Grimes, de alero Cameron Carr. Esta creo que es la posición un poquito más en debate o en cuestión ahora mismo, tal como están las cosas en los Lakers, el jugador de primer año que creo que tiene muy buena pinta por lo poco que le hemos podido ver en esta Summer League de California. Luego en el puesto de 4 tendríamos a Luka Doncic y evidentemente de pívot titular a Walker Kessler. Mientras que como suplentes tendríamos a Colin Sexton y Bronny James, si no sale Bronny de los Lakers, en el puesto de base, de escolta Jaden Hardy, de aleros Dalton Canet y Aduciero, de ala pivots, por decirlo de alguna manera, Jake LaRavia y Jared Vanderbilt, y cerrando el juego interior, sin tener en cuenta evidentemente a los contratos two-way, a Sandro Mamukelashvili y Kevon Looney, que firmó esta última madrugada por el conjunto angelino. Bien, tratando de responder un poco a qué es lo que necesitan, porque las cosas como son, la plantilla de los Lakers ahora mismo creo que no está del todo cerrada. Creo que están a un movimiento o a una operación más de poder completar su rotación, por eso miraba mucho al puesto de alero, al puesto de 3-4, donde creo que pueden tener cierto punto de mejora. En mi opinión, creo que es lo que necesitan en primera instancia, necesitan mejorar esa posición de 3, de 3-4, de forward en última instancia. Creo que Carl, LaRavia y Vanderbilt van a tener que pelear mucho para poder ser titulares y creo que no les alcanza para poder tener ese nivel, y un escenario donde veamos a Quentin Grimes, a Colin Sexton, Austin Reeves y Luka Doncic como línea exterior me parece un enorme error, porque por un lado dejas completamente vendida la segunda unidad y en segundo lugar pues no tiene el talento ni el tamaño suficiente como para poder competir siendo un quinteto titular en la NBA. Lo mismo que si movemos a Sandro Mamukelashvili al puesto de 4 titular, pierdes mucho por el propio reparto de las rotaciones. Bien, creo que sigue necesitando defensores de calidad. Toda la defensa del equipo ahora mismo recae sobre Walker Kessler y quizá sobre Quentin Grimes, sin ser Quentin Grimes un jugador especialmente virtuoso en esas lides. Y luego creo que a nivel de rebote pierden bastante respecto de la pasada temporada, porque DeAndre Ayton, si bien no era la panacea, te podía ayudar mucho en ese sentido, junto con Jackson Hayes, junto con Marcus Smart, junto con evidentemente LeBron James, uno de los mejores reboteadores de la historia, y lo que eso propiciaba al equipo para poder correr posteriormente en transición. Y en mi opinión el banquillo de los Lakers da bastante miedo para mal. Bien, esto me lleva a hablar un poco de mis problemas o de los... no sé cómo decirlo, de las notas negativas, de las dudas que puedo tener ahora mismo con la situación de los Lakers. Partiendo de que los Lakers no iban a convertirse en los Warriors de 2017 después de este mercado, que no tenían mucho margen salarial, pero el mercado y los jugadores disponibles, la verdad es que tampoco eran de una calidad sublime ni que te iban a convertir en un contendiente al título de la noche a la mañana. Creo que el mercado que han hecho es correcto. No es excelente, pero tampoco creo que sea tan negativo como mucha gente lo ha pintado. Tengo mis dudas y tengo mis pequeños asteriscos, donde pues yo creo que se ha pagado de más a uno, creo que por otro lado se ha conseguido un buen acuerdo con otro, pero en líneas generales yo creo que es un 6,5, un 7 si me apuras por alguna que otra operación, siempre teniendo en cuenta, uno, que no tenían mucho margen para poder mejorar tanto, sobre todo por los condicionantes de tener que renovar a Austin Reeves y la situación de LeBron James, que te condiciona mucho desde un punto de vista salarial para poder acceder a otros jugadores por ese enorme cap hole que ocupa LeBron James. Y luego, segundo, porque creo que que la plantilla no está terminada ahora mismo. Se está hablando mucho del caso de Jonathan Kuminga, se está hablando mucho de Peyton Watson, que no me parece nada descabellado, aunque de nuevo necesitarías un sign and trade para poderte traerlo desde los Denver Nuggets, pero creo que ahora mismo los Lakers no están finiquitados del todo. Esta rotación todavía le falta un nombre, ya sea un agente libre que firmes por el mínimo de veterano, o bien una operación que realices un traspaso con los contratos de Vanderbilt, de Canet o de quien quieras. Y esto me lleva a hablar sobre todo de lo que creo que han hecho bien, porque antes de meternos o de lanzarles muchos palos a los Lakers, que es algo habitual, que muchas veces lo merecen, las cosas como son, pero creo que hay movimientos y hay operaciones que creo que pueden salir bien. Una de ellas es la de Quentin Grimes, me parece un salario y un precio más que óptimo por un jugador que te va a ayudar
bien en el puesto de titular, bien en el banquillo, es un jugador que tiene puntos, es un jugador que tuvo un momento brillante en el cierre de la temporada 24-25 con los Philadelphia 76ers, que esta última temporada, pues bueno, bajó un poquito el nivel, pero ha tenido algún que otro momento, sobre todo como anotador tras bote y desde el triple, en el cual tú puedes confiar un poco como una especie de microondas. 3/4 de lo mismo por Colin Sexton, que creo que es un jugador enormemente infravalorado, pero que te ayuda mucho a elevar el nivel de las segundas unidades, a darle una nueva dimensión al ataque, y creo que puede conformar una dupla interesante con Austin Reeves, teniendo ahí esos momentos donde Luka Doncic descansa y que en algunos tramos de la pasada temporada los Lakers perdían un poquito el norte en ese sentido cuando el esloveno iba al banquillo. Luego, por otro lado, Sandro Mamukelashvili es uno de los jugadores que más me gustó esta última temporada, y creo que haberlo conseguido a ese precio, no te voy a decir que sea un robo, pero creo que es un salario más que óptimo para un jugador que para el puesto de 4,5-5 suplente y que te puede ayudar mucho en algún que otro momento, creo que es un nombre bastante interesante. Los Raptors, por ejemplo, le van a echar muchísimo de menos porque fue un auténtico robazo el jugador georgiano, y que pues puede acabar formando una buena dupla con Luka, con Walker Kessler, con todos los jugadores que conforman ahora mismo la rotación de Los Ángeles Lakers. Bien, hablemos de lo que no me gusta, hablemos de las cosas que quizá no me convencen del todo de esta agencia libre, de este mercado de los Lakers. Creo que lo primero es el máximo de Austin Reeves. Yo entiendo que los Lakers estaban entre la espada y la pared, porque tenías la amenaza de Brooklyn, la amenaza de Chicago Bulls y la posibilidad de que tú perdieses a Austin Reeves sin poder recuperar ese espacio salarial para poder firmar a un jugador de ese calibre. Porque sí, había nombres disponibles en el mercado, pero probablemente tendrías que hacer mucho más encaje de bolillos para poder hacer funcionar otro jugador con Luka Doncic, después de que, pues ya sabemos que Austin Reeves y Luka Doncic han funcionado realmente bien en el tiempo que han estado juntos. Y creo que haberle dado un contrato máximo con una opción de jugador por un 25% a Austin Reeves me parece peligroso. Los máximos del 25% ya no son tan llamativos ni tan grandes como podía ocurrir anteriormente, porque ahora tenemos los máximos del 30% y sobre todo los del 35%. Hemos visto como los Celtics se han desprendido de Jaylen Brown por no querer asumir ese 35% del límite salarial con el jugador ahora de Philadelphia 76ers, pero yo creo que podrían haberlo conseguido por un 22 o un 23% del límite salarial, que en términos absolutos no es tanta pasta, pero sí que te permiten ese pequeño margen de maniobra, que es lo que en muchas ocasiones hemos visto que a otros equipos les ha servido, sin ir más lejos, al caso de los New York Knicks esta pasada temporada, que se convirtieron en campeones gracias a ir perdonando pequeñas cantidades de dinero de ciertos jugadores para así poder completar una operación todavía más grande. Y luego la cuestión de Walker Kessler, que yo al principio, cuando vi el titular, vi los números, vi simplemente la imagen de qué habían conseguido y cuánto habían tenido que dar para hacerse con Walker Kessler, yo tenía muchas dudas. Luego, reflexionando y explorando un poco la situación de los Lakers, te das cuenta de que no es tanta pasta, no es un jugador tan caro en términos de lo que vale a día de hoy un pivote en la NBA. Sin embargo, creo que esas 4 primeras rondas, 2 en swap y 2 en no protegidos, quizá es demasiado por un jugador que apenas ha estado disponible durante toda su trayectoria, que no le hemos visto en playoffs, no le hemos visto en un contexto competitivo, y que va a cobrar más, para que nos hagamos una idea, que Isaiah Hartenstein, que Jarrett Allen, que Nash Reith, que Miles Turner, que Ivica Zubac. Yo entiendo a Rob Pelinka porque creo que ve en Walker Kessler alguien en la misma línea temporal que Luka Doncic y alguien que puede ser una apuesta a futuro. Si te sale bien, es un pivot barato por otras 3 temporadas más, además de la que se va a disputar este próximo mes de octubre. Pero creo que han sobrepagado un poquito por encima de lo que verdaderamente merece Walker Kessler, que ha hecho que evidentemente los Utah Jazz ni se planteen la situación de aspirar a renovarlo. De tal manera que pasamos a la comparativa con el año pasado. Vamos a explorar un poco cómo de bueno es este equipo respecto al de este curso 25-26. Creo, como titular de este vídeo, creo que son un peor equipo que la pasada temporada solamente por una razón: LeBron James. Porque a pesar de tener 41 años, es un jugador que te rellena tantos huecos, que te soluciona tantos problemas, que perderlo
es irreemplazable, no puedes sustituir a LeBron James. Y creo que la mejor manera de entender esto es lo que vimos durante estos últimos playoffs. La serie que tiene ante los Houston Rockets es descomunal. Luego los Thunder te pasan por encima porque son un mucho mejor equipo. Los Lakers iban con la baja de Luka, Austin Reeves estaba tocado y el equipo estaba desfondado después de casi barrer a unos Houston Rockets que eran a priori los favoritos en esa eliminatoria. Por otro lado, creo que los Lakers son ahora mejores desde el puesto de interior. Creo que su pívot titular, Walker Kessler, es muchísimo mejor que DeAndre Ayton. Veremos cómo funciona el encaje Sandro Mamukelashvili y Luka Doncic, porque lo que habíamos visto de Jackson Hayes, creo que con el esloveno, aunque también Jackson Hayes ahora es esloveno, funcionaban realmente bien los dos. Y podían funcionar muy bien en esos tramos de rim runner, de lanzarle globos al aire y que Jackson Hayes los bajase. Pero bueno, ahora van a tener otras dos opciones para poder buscar diferentes alianzas en ese sentido con Kevon Looney y con el mencionado Sandro Mamukelashvili. Creo, por otro lado, que los Lakers son peores en defensa y en tamaño, sobre todo por el adiós de Marcus Smart y de Rui Hachimura, que si bien Rui Hachimura no iba a ser un defensor del año ni un all defense, creo que por tamaño, con lo grande que es el japonés, les ayudaba mucho. Y Marcus Smart, qué decir de él, la temporada que ha tenido tanto en fase regular como en playoffs es superlativa para un tipo con tantos problemas de lesiones, que ha sufrido tanto en el apartado físico y que llegaba ya muy mermado a estos Ángeles Lakers. Y por otro lado, creo que también han perdido presencia y potencia desde el triple, porque Luke Kennard había hecho, bueno, desde que llegó a través de un traspaso de los Atlanta Hawks en el mes de febrero, hizo un cierre de temporada y de playoffs sensacional, el bueno de Luke Kennard. Y a pesar de todo esto, creo que han tomado buenas decisiones a la hora de dejar salir a ciertos jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque Marcus Smart no creo que se pueda mantener sano ni a este nivel como lo hemos visto la última temporada. Creo que los Houston Rockets han vuelto a cometer el mismo error que sucedió la pasada temporada con Dorian Finney-Smith, al cual han tenido que pagar para desprenderse de él enviándolo a los Charlotte Hornets, y que ahora van a repetir, yo creo que el error con Marcus Smart. No creo que vaya a mantener este nivel, ojalá que sí, evidentemente, pero creo que es un jugador tan tendente a las pequeñitas lesiones y a los pequeños problemas físicos que me parece muy extraño que pueda tener 2 temporadas en este punto de su trayectoria sanas y con este nivel de intensidad y de disponibilidad. Luego, el nivel, lo que decía antes, de Luke Kennard desde el triple es bárbaro. 44% de acierto en triples con los Lakers en fase regular y 47% en playoffs. Esto es imposible de mantener, las cosas como son. Luke Kennard es un jugador que ha lanzado como por encima del 42-43% en su trayectoria, pero ese 47% en triples me parece muy difícil de replicar. Luego, DeAndre Ayton era absolutamente injugable, era un jugador nefasto y que simplemente fue un parche para una situación complicada como era la de los Lakers el pasado verano. Rui Hachimura, que a mí me encanta, es buenísimo en la media distancia, pero no cogía ni un rebote aunque estuviese solo en la cancha, y creo que la triada de Walker Kessler, Mamukelashvili y Kevon Looney mejora notablemente a DeAndre Ayton, Jackson Hayes y sobre todo Maxi Kleber, que ni siquiera le hemos visto de manera mínimamente regular en la rotación de JJ Redick esta pasada temporada y que probablemente le veamos de vuelta en Europa esta próxima campaña. ¿Hasta dónde pueden llegar estos Ángeles Lakers? Yo creo que están en el mismo punto que esta última fase regular, es decir, en el rango entre ser terceros de la conferencia oeste y sextos, ni tan altos como para meterte en la pelea por las 2 primeras plazas de la conferencia, ni tan bajos como para estar dentro de la zona de play-in. Yo creo que van a ir oscilando, quizá empiezan fuertes, quizá empiezan flojos, pero creo que teniendo a Luka, que teniendo a Austin Reeves, que teniendo a Walker Kessler, a todos los jugadores que han ido sumando para el banquillo o para la rotación, es un equipo que va a oscilar entre ese tercer puesto y esa sexta posición de la conferencia. Y luego, en playoffs es una moneda al aire porque ha quedado claro en estas 2-3 últimas temporadas en donde nada es seguro, donde ningún favorito tiene garantizado poder batir a su rival en primera o en segunda ronda de playoffs, y creo que todo puede pasar. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ahora mismo 8 de julio mientras estoy grabando esto, es imposible saber qué es lo que va a suceder prácticamente dentro de un año cuando empiecen los playoffs allá por el mes de abril, así que queda mucho, pero en mi opinión, a mi modo de ver, ahora mismo, a 8 de julio, veo a los Lakers en la misma posición en la que estaban esta última temporada. Así que, como conclusiones, como un poquito de cierre de este vídeo, a los Lakers les queda un único hueco en la plantilla después de la firma de Kevon Looney. Yo creo que hay dos escenarios, mejor dicho. Uno, que firmasen un alero más, es decir, que no consigan tener ese acuerdo con Jonathan Kuminga que parece que están los Lakers intentando, o con Peyton Watson, que se ha hablado en algún que otro momento. Para el forward,
con ese mínimo de veterano yo pienso en Gary Trent Jr., pienso en Matisse Thybulle e incluso, si ya no tienen nada mejor, a Jason Tate, que es un jugador más bajito, 1,93 si no me falla la memoria, pero que es un buen alero defensor. Gary Trent Jr. es un jugador que miente porque parece que sea un 3&D, pero hay veces donde solamente es 3 y hay veces donde solamente es D, pero creo que es un jugador que puede encajar bien con Luka Doncic y que con Giannis Antetokounmpo ha tenido buenas temporadas. Matisse Thybulle ha mejorado desde el triple, pero sigue siendo un jugador muy negativo en ese sentido, pero te ayudaría bastante a poder elevar el nivel defensivo del equipo, aunque para eso, en principio, ya tienes a Jared Vanderbilt. Y luego hay opciones arriesgadas dentro del mercado, como son Zaire Williams, cortado por los Brooklyn Nets, Jeremy Sohan, que todavía no ha firmado una extensión con los New York Knicks y creo que sería un jugador por el cual puedes apostar para completar esa rotación, y luego Agbaji, que también fue cortado por los Brooklyn Nets, pero que puede ser un jugador del cual puedas aprovecharte un poquito. Ahora mismo los Lakers tienen 4 millones de margen respecto del umbral del impuesto de lujo, están lejos del primer y del segundo apron, pero simplemente el hecho de entrar en el impuesto de lujo ya puede ser algo que quieran evitar Los Ángeles Lakers. Yo quizá antes de que empiece la temporada esperaría un traspaso con los 12 millones de Vanderbilt y los 4 de Dalton Knecht por un equipo, por ejemplo, que busque ahorrar algo de dinero antes de arrancar la temporada. Y como los Lakers tienen esos 4 millones de margen respecto del impuesto de lujo, podrían ahora mismo, para que nos hagamos una idea, meterse dentro del lujo, pero absorber a DeAndre Hunter, que cobra 24 millones, podrían ir a por Kentavious Caldwell-Pope, haciéndole un favor a los Memphis Grizzlies porque cobra 21,6 millones, se ha hablado mucho de que lo van a cortar y yo he recibido información de que Kentavious Caldwell-Pope, KCP, podría estar interesado en ir a Europa, así que no es un escenario muy positivo, pero igual consigue sacar una segunda ronda o 2 segundas rondas porque los Grizzlies se desprendan del contrato de Kentavious Caldwell-Pope a cambio de comerse a Jared Vanderbilt y Dalton Knecht. Luego está la situación de Kyle Kuzma, que es expiring y cobra 20 millones de dólares, que sería un retorno del jugador a la franquicia angelina, y luego un escenario mucho más complicado y que requeriría enviar las segundas rondas que obtuviste del traspaso de DeAndre Ayton con Herb Jones y Saddiq Bey, que juntos conformarían 21,3 millones que meterían a los Lakers en el lujo, pero si se desprendiesen posteriormente de Bronny James, pues bueno, apañarías un poquito más la situación a nivel salarial y a nivel contractual. Así están las cosas, así veo el mercado de estos Ángeles Lakers, cómo lo han realizado durante estas últimas semanas. Creo que hay que ser más optimistas de lo negativo que habíamos visto en esos primeros compases del mercado. Creo que no son tan malos como mucha gente los pinta. Creo que no han hecho tan malas operaciones como pueda parecer en primera instancia, pero creo que evidentemente no van a convertirse en un firme candidato al anillo. Si luego llega el inicio de temporada y todas las piezas funcionan y les vemos cómo empiezan a ascender puestos, tienen un nivel de juego alto y Luka y Austin Reeves pues conforman una dupla imparable, pues bueno, ya hablaremos en esa situación de cuáles son sus opciones. Pero ahora mismo, sobre el papel, a mi modo de ver, los Lakers están en la misma posición que la pasada temporada, lo cual, teniendo en cuenta que han dicho adiós a LeBron James, ya me parece un punto positivo. Pero ahora me interesa saber tu opinión, me interesa saber qué es lo que piensas respecto del mercado de Los Ángeles Lakers, así que déjamelo en comentarios. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Club CBA, es mi canal, y si te gusta lo que hago, déjame un like, dale al botón del hype para que se posicione mejor este vídeo, suscríbete para que este canal siga creciendo y, como decía antes, déjame un comentario con tu opinión respecto del mercado de Los Ángeles Lakers. Hasta aquí el vídeo, un saludo y hasta la próxima, chao.